También les queremos contar que volvemos a tener nuestro evento de la Gran Feria de la Capacitación el 3 y el 4 de septiembre. Les vamos a dejar en el chat el enlace para que ustedes puedan ingresar y se puedan registrar al evento. Va a ser de la modalidad presencial y virtual en el Compensar de la Avenida 68. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Lo único que ustedes tienen que hacer es escanear el código QR para que se puedan registrar o pueden ingresar a www.granferiadelacapacitación.com y listo. Recuerden que es el 3 y el 4 de septiembre. Lo pueden hacer de forma presencial o virtual. Y les vamos a dejar en el chat el enlace para que ustedes se puedan registrar. Ahora sí podemos dar inicio a la capacitación del día de hoy. Muy buenas noches para todos. En el día de hoy vamos a hablar entonces de la parte que está relacionada con las humedades de capilaridad, el diagnóstico y las soluciones. Vamos a tratar de, en este tiempo que nos queda, trabajar de pronto en la identificación, cuáles son los temas o soluciones que le vamos a dar a esto y por qué se generan. Entonces, espero de pronto una participación muy activa, las personas que de pronto tengan este tipo de problemas que yo creo que alguna vez los hemos tenido, todos, y a veces no sabemos qué hacer. Entonces, de pronto esta capacitación nos va a abrir un poquito el panorama acerca de lo que se debe de hacer en estos casos. Bueno, ¿qué es una humedad por capilaridad? Las humedades por capilaridad son fenómenos que ocurren cuando el agua del suelo asciende a través de los materiales porosos de las construcciones, como cimientos y muros, debido a la tensión superficial del agua y a la porosidad del material. Este fenómeno se produce cuando el agua del terreno se filtra por los poros de los materiales y asciende a veces hasta más o menos 1 metro de altura, causando problemas de humedad en las paredes. Esta definición es muy concreta y de pronto el dibujo que vemos acá es muy diciente. Y todo esto nos ocurre porque en el proceso de construcción no se hace la impermeabilización adecuada en la primera línea pues, de los cimientos. O sea, cuando vamos a empezar a hacer la construcción, hacemos las cepas, hacemos columnas, vigas y entonces no tuvimos en cuenta cortar de pronto, poner un producto de impermeabilización que me inhiba este proceso. Porque créanme que una de las humedades más molestas, más complicadas de arreglar son estas. De pronto, para ustedes los aplicadores muchas veces se han encontrado con esto, los han contratado para que vayan y arreglen esos problemas y por lo regular lo que hace el aplicador es quitar el moho, quitar la humedad y pues echarle a veces una pintura tipo coraza o un sellante y ya. Pero esa no es la solución. Hace parte de la solución para de pronto arreglar el problema momentáneamente, pero la capilaridad va a seguir ascendiendo y va a seguir generando de pronto los problemas estructurales en mi construcción. Vamos a mirar cuáles son las causas de la humedad por capilaridad. ¿Qué lo genera? O vamos a estudiar un poquito este fenómeno que de pronto a los constructores, a los aplicadores, les genera muchos dolores de cabeza. La humedad por capilaridad se produce por la
ascensión del agua subterránea a través de los materiales porosos de los edificios, como ladrillos o mortero. Esta ascensión es causada por las fuerzas de adhesión y cohesión del agua, así como por la tensión superficial de la misma, ¿no es cierto? Que hacen que el agua se eleve por los capilares presentes en los materiales de construcción. La falta de una impermeabilización adecuada. Miren el término impermeabilización adecuada que puse otro color porque de esto se trata. En los cimientos y muros bajos facilitan este proceso. Entonces, ojo, de pronto ya aliviar una construcción antigua o de pronto una construcción que es relativamente nueva, pero no se le hizo la impermeabilización para cortar los posibles eh, fenómenos de humedad por capilaridad, entonces se, se genera de pronto un problema bastante complicado acá. Recordemos que los materiales de construcción son porosos, todos. Estamos hablando de los ladrillos, estamos hablando de los bloquelones, estamos hablando del concreto. Todo esto tiene micro burbujas, microporos que de pronto facilitan que el producto o el agua ascienda a través de ellos y se genere esto. Los procesos de humedad por capilaridad son lentos, son muy lentos, pero siempre están ocurriendo con bastante tenacidad cuando ocurren y dañan muchas estructuras, incluso los acabados eh, de muchos edificios en la parte. Denme un segundito, ¿el sonido está bien ahí? Qué pena que es que estoy por aquí verificando y no sé si estarán escuchando bien. Por favor, me avisan porque yo no me doy cuenta acá. Sí, ahí se escucha bien. Bueno, ok. Eh, bueno, aquí me están preguntando que están hablando de los niveles freáticos. Los niveles freáticos es una causa solamente de la humedad por capilaridad. No crean que de pronto los niveles freáticos son solamente lo que genera una humedad por capilaridad. Hay también otras causas cuando enseguida miremos para que de pronto estudiemos entre todos el tema y aprendamos un poquito de esto. Bueno, principales causas de la humedad por capilaridad. Una primera causa es el contacto con agua del subsuelo o nivel freático, la que decía el señor allá, ¿no es cierto? Que de pronto miramos los niveles freáticos donde se hizo la construcción y pueden estar por encima de esta. Entonces dice, cuando el nivel freático, el agua subterránea, está por encima de los cimientos y no existe una barrera impermeable eficaz. El agua asciende desde el terreno hacia los muros mediante sus poros o capilares. Entonces, esto es una sola de las causas que produce el- la humedad por capilaridad. ¿Qué otras causas tenemos? Materiales de construcción porosos y muy permeables. Entonces, aquí miramos, por ejemplo, ladrillo, cemento, mortero, pues son porosos, permiten el ascenso del agua. Cuanto mayor es su permeabilidad y porosidad, más se facilita la capilaridad. Es muy importante el tipo de materiales de construcción que se usen, pues elegirlos bien, analizarlos para el tipo de construcción. Pero yo pienso que lo mejor y lo más conveniente es eso. Eh, lo más importante eh, es ustedes poder localizar e identificar esa humedad y en el momento de construir tratar de evitarla. Bueno, aquí hablan de que cuando en un edificio por demasiadas lluvias en las paredes
¿qué se puede hacer? Pues la idea es impermeabilizar las paredes, sellar. Recuerde que en otras capacitaciones de esta hemos hablado mucho de los sellantes. Los sellantes son una herramienta alternativa para de pronto generar eh, o inhibir un sello, inhibir en las paredes esa humedad y generar un sello permanente. Y a las construcciones, por lo regular, pues yo recomiendo en este tipo de capacitaciones de impermeabilización utilizar hacer mantenimientos preventivos, porque pues nada es eterno. Yo les ponía el ejemplo, si yo tengo un carro nuevo y no le hago mantenimiento, va a empezar a fallar. Al igual, si yo tengo una construcción nueva, recién hecha y cada vez que llueve los muros, las paredes se llenan permanentemente, está cayéndole agua, pues ahí tengo que hacer un trabajo. Recuerden que el cemento quemado o los sacados de cemento quemado no es un proceso de impermeabilización. Los productos de impermeabilización tienen que tener certificación de, ¿cómo es? De permeabilidad, que cumplan de pronto una norma técnica que relaciona la capacidad que tiene ese material de no permear, de ser totalmente impermeable, de que esa membrana no deje pasar agua. Bueno, mala impermeabilización o falla en las barreras. La falta o deterioro de barreras impermeables, como la falta de películas bituminosa, láminas plásticas o tratamiento hidrófugo, permite que la humedad suba por las paredes. Compañeros, cada vez que nosotros hagamos un proceso de impermeabilización, tenemos que saber elegir qué tipo de material es el que voy a usar. ¿Cómo sé yo cuál tipo de material voy a usar? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros, el país Colombia, queda en el trópico y nosotros tenemos microclimas. En el mismo país tenemos climas muy fríos, húmedos, climas bastante calientes, tenemos mucha cantidad de microclimas, incluso en una sola región. em, a las 9 de la mañana está haciendo frío y a las 2 de la tarde está haciendo mucho calor. Entonces es importante, bueno, saber qué material cumple con las características para yo poder hacer el proceso de impermeabilización y sobre todo en el momento de estar construyendo, qué material voy a poner para inhibir la humedad por capilaridad. Acumulación de agua en el entorno inmediato. Este es otra causa que me genera a mí mucha humedad por capilaridad. Si mi construcción está al lado de una zona donde hay mucha agua acumulada, hay cañadas, no sé, ciénagas, hay un poco corre agua, se estanca el agua, una zona muy plana y no corre mucho, entonces hay que esperar que se estanque. Entonces la idea es que nosotros tengamos la oportunidad de saber el tipo de terreno en que se va a construir. Listo. Aquí hay una pregunta que dice, ¿aplicamos imprimante e impermeabilizante de Ruber? Quedó bien, pero con el tiempo y el movimiento del edificio, la losa se cuartea y no esperábamos por ser elástico, que se abrieran los productos Ruber. Bueno, compañeros, respecto a eso que están aquí preguntando, yo hago una aclaración. Eh, los productos, ningún producto en el mercado, cuando un producto se adhiere con tenacidad en un sustrato y ese sustrato se revienta, el producto también adopta el registro de este material. Ya hemos hecho muchas pruebas, incluso con poliuretanos, incluso con eso. A pesar de que los materiales tengan mucha elasticidad, no quiere decir de que entonces si ustedes piensan que porque es elástico, entonces se va a reventar solamente la parte pues, rígida y la parte de encima no se va a reventar. Como está adherido con tenacidad, entonces el material inmediatamente también se rompe, ¿no es cierto? Por eso, cuando se está haciendo una construcción nueva y ustedes saben de que hay asentamientos,
por diferencial de fuerzas de los edificios, sobre todo cuando son ocupados, eh, las losas ceden un poco. A veces, sobre todo, esas rupturas se dan perpendicularmente al lado de las columnas, de las vigas de amarre. Es donde más se presentan este tipo de, ro- de fisuras. Aquí lo que hay que hacer cuando de pronto ocurra esto, pues es, primero que todo, tener mucha claridad de que eso va a pasar. En un edificio puede suceder hasta durante los próximos 4 años de construido, pueden demorarse un edificio en asentar, y eso depende de qué. Tiene muchas variables, el terreno, el peso del edificio, el diseño estructural, el tipo de materiales que utilizaron, todo, todo tiene que ver, pero no conozco materiales que realmente inhiban con tenacidad, que digan, vean, no inhibió de pronto que una plataforma que se abrió, así pueden ser 10 milímetros, no sé, medio centímetro, que no adopte el registro. Incluso, por ejemplo, he visto en algunas construcciones que yo he visitado, veo que les pusieron manto asfáltico, de ese que es granulado, lo adhieren con el soplete, hacen todo el tratamiento, le echan un poquito, le echan pues como sellante la emulsión asfáltica y encima ponen el manto. He visto incluso el mismo manto también trata de verse por encima la ranurita, ¿no es cierto? Destapa uno, ya cuando el manto está muy acabado, ya lleva mucho tiempo de estar puesto, medio lo levanta uno y ahí se ve la humedad por debajo, toda la humedad, y por ahí es donde está metiendo eh, todo el producto, pues todo el agua, y se está generando las filtraciones porque nos ha tocado con el producto Ruber hacer mantenimientos a terrazas con manto. Incluso creo que hace un mes o 2 meses dimos una capacitación sobre esto. O sea, cómo hacer arreglos en azoteas que tengan manto asfáltico. Listo. Estos suelos mal drenados, pendientes invertidas alrededor de la edificación, acumulación de aguas por lluvia, pozos o filtraciones laterales, fomentan la humedad lateral e incrementan la posibilidad del ascenso por capilaridad. Entonces, miren que cuando nosotros tenemos o vamos a hacer un trabajo de eliminar una humedad por capilaridad, nos damos cuenta de que tenemos que observar, como yo les decía en ciertas capacitaciones de estas mismas, es que tenemos que convertirnos en unos detectives o inspectores de la internalización, observar el entorno, identificar el terreno, identificar los materiales, preguntarle a los residentes qué tipo de humedades o cómo se comporta el agua cuando está saliendo, revisar muy bien los desagües, mirar la tubería por donde baja el agua, pues de desagüe, por donde drena. Todo esto hay que observarlo para poder tener un diagnóstico claro y poder recomendar con eficiencia un producto que pueda suplir esa necesidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Transporte de sales higroscópicas. Miren esto, que es bastante controversial. Ojo, el agua transporta sales como cloruros y sulfatos hacia la superficie de los muros. Al evaporarse el agua, dichas sales quedan depositadas, provocando eflorescencia y acelerando la humectación del material. ¿Qué quiere decir esto? La higroscopía y la eflorescencia es un término químico que se utiliza para ciertas sustancias que son capaces de coger el agua del medio ambiente, ¿no es cierto? Y ustedes no van a creer, pero de pronto a veces en algunos muros ustedes van a ver humedades que se ven como blancas o como azulejas o como, bueno, que parecen un hongo. Realmente son sales que de pronto se impregnaron ahí y que con el tiempo pues fueron trayendo humedad, porque ellas son higroscópicas. La higroscopía es la capacidad de una sustancia almacenar humedad del medio ambiente. Eso es. Si ustedes dejan sal al medio ambiente sin ningún recipiente, tenga la plena seguridad que en el tiempo se le va a remojar. Al igual que
el azúcar o algunas otras sustancias químicas son sales. Entonces, esto también puede generar humedades por capilaridad. 6. Altura de ascenso influida por condiciones físicas. ¿Qué quiere decir esto? La altura a la que la humedad puede ascender depende del diámetro de los poros o capilares, la tensión superficial del agua, el ángulo de contacto y el tipo de material. En tubos capilares muy delgados, el agua puede ascender varios metros. Entre más delgadito sea el poro, el agua va a ejercer más, aumenta la presión y por ende, pues va a subir más. Entonces, lo que hacen los selladores, compañeros, insisto mucho en el uso de selladores cuando ustedes estén impermeabilizando cualquier tipo de sustrato. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sellar esos poros y ya el agua no va a tener forma de meterse ahí porque estamos ocupando el espacio del agua. Entonces, yo les recomiendo mucho el sellado, ¿no es cierto? Para que les queden los trabajos bien hechecitos. Diagnósticos. De pronto para identificar la capilaridad, ¿no es cierto? Entonces, primero lo que yo les digo, hacer una inspección visual. Observar manchas oscuras, sobre todo en la parte baja de muros. Fluorescencia, marcas salinas blancas. Desconchamiento, ampollas en la pintura o revoques deteriorados. Estos son signos típicos de capilaridad. Observen, por ejemplo, esta humedad de este muro. Se ve como si lo hubieran manchado con una tiza o alguna cosa. Es porque se han depositado de pronto, hay humedades por capilaridad que están subiendo, transportan sales, se evapora el agua y queda la sal ahí expuesta y esa sal puede atraer más humedad. Y todo nos ha pasado que cuando de pronto, sobre todo en casas viejas, sótanos, de pronto muros que lindan con tierra al otro lado, se van a dar cuenta de que esos muros tienen mucha probabilidad de que empiecen a salir este tipo de, de advertencias, que es de pronto manchas, eh, la pintura empieza a descascararse porque eso empieza desde adentro, salir y se cae el pedazo. Entonces, es signo de una humedad por capilaridad. La idea, compañeros, es que de pronto cuando identifiquemos una humedad por capilaridad la trabajemos ligero para que no coja ventaja, ¿no es cierto? La idea es esa, que de todas maneras tengamos eso. Prueba sencilla de campo. ¿Cuáles son las pruebas? Vea, hay una prueba muy sencilla de campo para usted saber si la humedad se presenta em, a ver, por humedad del ambiente o porque el muro realmente está mojado. Dice, por ejemplo, dice colocar una lámina de plástico transparente sobre la pared durante 24 a 48 horas. Si se forman gotas en su interior, indica presencia de humedad. Y si no, pues miremos aquí, vea. Humedad por condensación ambiental que puede ocurrir y de pronto pasa por la parte de afuera, la bolsa pues se va a llenar de bolitas de agua. Ahí quiere decir de que el muro no tiene humedad, ¿no es cierto? Porque el plástico se mojó por fuera, no por dentro. Humedad desde el interior de la pared. Si ustedes pusieron ese plástico con cinta y, y a las 48 horas, los 2 días, se notó que el plástico por dentro está muy mojado, es porque hay una humedad. O sea, eso es una manera de cómo ustedes de una forma fácil, sin ningún aparato, porque también existen aparatos para hacer esto, identificar que hay una humedad en ese muro. A veces muy leve, pero la hay. Porque la humedad por capilaridad es un proceso lento, muy lento, puede ser de años. Pero cuando ya se presenta o empieza a salir, a aflorar, como decimos, va a dañar el revoque, va a dañar el estuco, va a dañar la pintura. Si tiene un televisor pegado en la pared, va a dañar el televisor. Entonces, muchas cosas pueden suceder. Y la idea es que, yo insisto, cuando ustedes estén haciendo revisiones para identificar humedades, fíjense muy bien y tienen esta prueba para hacerlo de una manera muy sencilla.
Medición con higrómetro. Resulta que también existen los higrómetros o equipos que de pronto me pueden medir el porcentaje de humedad presente en en un muro. Se utiliza para cuantificar la humedad y sales presentes en el muro. Es un dispositivo que mide la conductividad, lo cual ayuda a evaluar la gravedad del problema. Entonces, existen tablas de pronto que me permiten decir, vea, está en un nivel medio, está en un nivel más o menos. Entonces, podemos comparar eso. Listo. La idea es que tengamos presente que los aparatos, pues las personas que tendrán este tipo de aparatos son los especialistas ya en procesos de impermeabilización, los ingenieros. Uno en la casa, pues no va a tener un higrómetro para medir las humedades de la casa. Uno en la casa se da cuenta que hay una humedad porque ve que la pintura se cayó, o porque se está embombando, o porque salió una mancha. O sea, es algo más bien, eh, pues, de inspección visual, diría yo. La famosa bomba de carburo. Esto es un kit también que es utilizado por los ingenieros para identificar humedades. Entonces dice, ideal para seguir la evolución del secado de los muros, comparando niveles iniciales y finales de humedad. Todo esto es ¿cómo le digo? Es todo un desarrollo tecnológico porque, a ver, nosotros, los ingenieros y los que trabajamos con los procesos de impermeabilización, eh, cada día existen más retos para de pronto uno tratar de aliviar y solucionar en el medio, pero encontrar la solución exacta es muy difícil. Y si ustedes ven en el mercado, existe enésima cantidades de productos, muchos. Y todavía se sigue pensando, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Porque es que luchamos contra la humedad. Y hemos hablado aquí mucho del agua. El agua es un oxidante fuerte. El agua erosiona los materiales. El agua daña todo. Yo les decía en cierta oportunidad, es que el agua disuelve una roca. Si ustedes ven, van a un río y el agua hallándole constantemente a una piedra, la empieza a moldear en el tiempo. Que se demora, sí, pero realmente el agua en la construcción pues, es un enemigo bastante poderoso, ¿no es cierto? Que tenemos que aprender a convivir con ella. No tenemos que y conocer y estudiar, tener conocimiento de que el agua en sus tres estados, vapor, que de pronto es más dañina, de pronto tubos que tengan fugas en una caldera y empiecen a generar humedades en una empresa, pues dañan una construcción. El agua fría, las personas que de pronto tienen cuartos fríos y les toca poner paredes para aislar de la construcción, pues también tienen que ser muy expertos en esta parte. Y las humedades tradicionales que se presentan con el agua en estado líquido en las diferentes viviendas. En la época pues de lluvia en el país, cuando se presentan con tenacidad, el agua arrasa con todo. Entonces, tenemos que aprender a conocer muy bien, ¿no es cierto? E identificar los tipos de humedades que se presenten en el medio para poder diseñar el plan estratégico adecuado que permita aliviar esta situación. Análisis químico de sales ayuda a identificar cuáles sales están presentes y entender el origen del agua que asciende. Claro, porque uno dice, bueno, vea, aquí se me está presentando una humedad, pero ¿de dónde viene pues el agua? O ¿cómo es? Como decía el señor al principio, ¿es de los niveles freáticos? ¿Es de una cañada que se está filtrando por la tierra? ¿Es de una tubería que se reventó cerquita de mi casa internamente y me está afectando? ¿Es de un pozo subterráneo que hay por ahí? ¿Qué es? ¿O es del vecino que se le dañó la bomba del baño o la tubería y se me está pasando para mi casa? Entonces, cuando se hacen estos análisis de sales, pues lo que hace es ayudar a identificar esa agua es procedente de tal o la gente que vive cerquita al mar, que vive cerquita a la playa,
a las ciénagas, identificar, bueno, esta agua está clorada, o si viven cerquita donde hay un yacimiento y una mina y están trabajando y tiene de pronto residuos de metales pesados. Entonces, no, es que es el agua de la mina que se me está metiendo por acá. Entonces hay que poner mucho cuidado cuando estemos haciendo estos diagnósticos, de pensar en todo. Y yo pienso que lo más importante, compañeros, es acudir directamente donde las personas que saben. Como dice el dicho, zapatero a sus zapatos. A veces nosotros nos creemos que vamos a aliviar, vamos a ir al depósito a comprar un sellante o un impermeabilizante para echarle a la pared porque la vimos muy fea. Eso alivia el problema, pero no lo va a solucionar totalmente. ¿Por qué? Porque créanme, compañeros, que lidiar con las humedades es un tema complejo y es mejor decirle a las personas que saben. Es como los médicos, es como las personas que se autorrecetan. Vea, es tal cosa, y no juegan del médico, que porque le dio pereza o porque no lo atendieron. Bueno, en la impermeabilización es algo parecido. Evalúen ustedes quién es el aplicador. Y ustedes, señores aplicadores de impermeabilizantes, con estas capacitaciones van a tener argumentos para sus clientes, para decirles, señores, vea, ocurre esto, la cosa no es tan sencilla. Si queremos arreglar el problema, hagámoslo como se debe de hacer. ¿Para qué? Para que podamos generar confianza, para que podamos mantener nuestro empleo, haciéndolo con los productos adecuados. Recordemos que los procesos de impermeabilización se deben de hacer con mucho profesionalismo. Ahora ya hablamos de las causas, hablamos de los diagnósticos y cómo hacer diagnósticos. Ahora vamos a hablar, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces, ingeniero? Usted habló de un poco de cosas, pero entonces, ¿cómo la vamos a arreglar? ¿Cuál es la parte técnica para nosotros aliviar estas humedades por capilaridad que nos preocupa? Créame que yo le pongo que en un 80% de las viviendas de nuestro país tienen humedad por capilaridad, porque yo pues no sé. Yo aquí en la región antioqueña, uno va a una casa, pues, de un barrio o alguna cosa y mira hacia los zócalos en la sala y uno ya ve, pues, como eso embombado. Entonces, uno, ¿será que los constructores antiguos, porque son casas pues, que tienen más de 50 años, ¿no será que los constructores no les pondrían alguna cosa? ¿O será que en la antigüedad le ponían en la primera hilera de ladrillos, o antes de empezar a hacer las hileras de ladrillos, les colocaban brea? Cogían brea derretida y le ponían esto como lo que llamaban corta humedad. Aquí se conoce así en mi tierra. Entonces no sé realmente, porque es un problema bastante complicado. Entonces, barreras físicas o mecánicas es una de las primeras soluciones más sencillas, que es, consiste en cortar la parte inferior del muro e introducir una lámina impermeable de PVC bituminosa, polietileno, etcétera, para detener el ascenso del agua. Muy efectiva, aunque requiere obra considerable. Que usted ranurar un muro y meter eso, pues eso es muy dispendioso, tiene mucho trabajo. Hace mucho, me imagino que mucha basura, pone en riesgo la construcción, pues, pero es una solución. Se puede ver como una solución para de pronto evitar que el agua siga ascendiendo y dañe pues parte de mis estructuras o de mi vivienda. Barreras químicas, inyección de resinas o hidrófugos. Vamos a mirar en qué consiste esta técnica, compañeros. Dice, se perfora el muro cada 10 a 12 centímetros aproximadamente, o sea, intervalos. Y se hace pues como a nivel del piso, pues también por ahí como unos 20, 15 centímetros, donde uno sepa que de ahí se está subiendo la humedad. Es también un poquito complicadito, pero es más fácil, ¿no es cierto? Que el otro. Es más fácil hacer huecos que no dañar una estructura del todo. Entonces miren ahí de pronto lo que está haciendo aquí el señor. Dice que cuando se hacen esos huecos de cada 10 a 12 centímetros aproximadamente se inyecta una emulsión o resina hidrorrepelente. Por lo regular
Se utilizan silanos y silosanos. Son sustancias de pronto que se expanden. Estas sustancias tienen la capacidad de expandirse y crear una barrera horizontal contra la humedad, una barrera hidrófoba, o sea, que el agua no penetre. Es menos invasivo y eficaz si se realiza bien aplicado. Porque, es que no hicimos los huecos con la profundidad que era, ¿no es cierto? Entonces, el producto no me sirvió, no se expandió y sigue la humedad por capilaridad. Esto es es una pues de las soluciones para este tema. Existe una técnica que se llama electroósmosis o inversores de polaridad. Esto ya es pues, más electrónico, aprovechando las propiedades del agua. ¿En qué consiste la electroósmosis activa? Dice que se instalan unos electrodos en el muro y el suelo para invertir el flujo de agua, haciendo que descienda, o sea, que no siga subiendo, sino que baje. O sea, como cogiendo, sabemos que el agua pues tiene pues constantes dieléctricas, el agua tiene muchas propiedades. Entonces, aprovechando el conocimiento del concepto del agua, pues se utiliza este tipo de sistemas, ¿no es cierto? Que se meten los electrodos y el equipo se programa. El agua tiene una propiedad que es muy polar. Entonces, es de eso lo que se trata de trabajar con la electroósmosis. Em, Sistema pasivo o electrofísico. Un dispositivo emite pulsos electromagnéticos que frenan la subida de la humedad sin necesidad de obras estructurales. O sea, esto se puede hacer. Realmente no sé, pues, dónde conseguir los equipos. Yo creo que eso, no sé si aquí en Colombia se pueden conseguir, me imagino que sí. Que hablas con los ingenieros eléctricos, electricistas y mirar de pronto esta técnica. Me parece muy novedosa, pero realmente sí será eficiente, porque si la humedad es alrededor de toda la casa, se me está subiendo el agua, entonces, ¿qué área cubren esos electrodos? ¿No es cierto? De pronto, en el momento de usarlos, tendríamos que investigar más muy bien y profundizar más acerca de ellos para ver si realmente sí nos pueden suplir una solución efectiva. Pero me pareció muy curiosa y por eso quise traerla y comentarla para que ustedes sepan. Es muy bueno que cuando ustedes lleguen a eh, hacer una inspección de humedades, ustedes tengan todos esos conocimientos y ya veas que se puede hacer esto y esto. Tengan causa y tengan causa de conocimiento de las soluciones para que generen confianza. La idea es que en todos los negocios hay que generar mucha confianza para poder de pronto tener los trabajos. Drenaje perimetral. Pues este me parece también muy teso. ¿Por qué? Porque primero que todo la casa tiene que estar, no pueden haber casas a los lados, porque yo no puedo tumbar la casa de lado para poder hacer una zanja y evitar la humedad en la mía. Yo digo que esto es más como a nivel rural o casas que está, o en una finca, pues que haya espacio donde yo pueda hacer una zanja de estas y poner un tubo, que de pronto el agua se meta más bien por el tubo y no empiece a subir por las paredes. Esto ayuda. Como dice aquí, se excava una zanja alrededor del edificio para instalar tuberías que drenen el agua del subsuelo, evitando acumulación cerca de los cimientos. Entonces, miren toda la cantidad de cosas que uno puede hacer con esto, todo lo que se puede hacer, pero a mí me parece que una de las humedades más complicadas son estas de capilaridad, los materiales. Por eso, señores, ingenieros, constructores, aplicadores, cuando se realiza una construcción nueva, es mejor de entrada, pues, hacer todo el trabajo de impermeabilización para que no se en los cimientos, para que no se vaya a presentar esta capilaridad. Es bien importante.
realmente este tema de acá, pues miren todo el trabajo que tienen, trabajo pues de ingeniería. Yo hacer un hueco, una profundidad por ahí de medio metro, le pongo yo, 50 centímetros por debajo de los cimientos y poner tubos, poner una malla y empezar a trabajar con materiales de construcción y realmente pues garantizarle al cliente que sí le sirva esa solución. Aquí hablamos de equipos higroconvectores o sistemas de flujo de aire. En lo que consiste eso es que se introducen tubos plásticos o cerámicos en el muro que crean un flujo de aire para liberar la humedad interna del muro. Entonces, me pareció muy creativo, pues, porque de todas maneras es como yo soplar el agua que tiene el muro, saquémosla de adentro, como ponerle un soplete permanente. Pero no un soplete, porque el soplete genera, es con combustible, sino una línea de aire para de pronto secar eso. Entonces, eh, eso se llama higroconvectores. Entonces, la idea es de pronto extraer el agua utilizando pues este equipo. Entonces, mire que hay muchos sistemas para las humedades de capilaridad, pero a mí me parece que la más sencilla para nosotros, lo que está al alcance de nosotros, es en el momento de la construcción tratar de hacerlo, pero ya cuando están y nosotros tenemos que eliminarla, una de tantas tenemos que usarla. Yo, por ejemplo, lo más sencillo que de pronto le he dicho a las personas o a los aplicadores en estos casos es de pronto coger el muro, sopletearlo mucho para de pronto eliminar esa humedad por capilaridad, o sea, que esos capilares hasta donde llegó el agua, donde está más evidente, secarlos, o sea, eliminar el agua a través de calor, o sea, como calentar el muro, pues, algo así, alrededor con un soplete para que el agua se evapore. Entonces, al tener ya esos filamentos o esos microporos de esa estructura ahí en ese momento, empezar a inyectarle sellante. Ojalá se lo pudiera inyectar lo más profundo que pueda entrar, utilizando pues sellante Ruber y tratar de que todos esos poros a esa altura, hasta ahí, donde yo pude secarlos, puedan poder garantizar de que ya están ocupados de por vida con un sellante, de que ya el agua que vuelva a subir hasta ahí ya no puede subir. ¿Por qué? Porque ya yo ya lo tapé. Entonces es como lógico. Y ya encima ahí sí puedo poner de pronto un arreglo pues de mi pared, puedo poner la pintura y dejar la pared o el muro en cuestión como nuevo, volverlo a reponer y no pensar en que se me va a volver a presentar. Bueno, tenemos las pinturas transpirables como medida complementaria. O sea, cuando hablamos de medida complementaria, es que, hombre, ya hice alguna de las demás soluciones que leí anteriormente y que les propuse. Entonces, podemos utilizar algunas pinturas que de pronto me pueden ayudar a mejorar esto. Que es que resulta que yo arreglé la humedad, pero entonces quiero reforzar. No le voy a echar una pintura común y corriente, sino una pintura que tenga bastante hidrófugo o que sea una pintura tipo coraza, bueno, de todo que podemos hacer. En, en casos donde no se puede intervenir estructuralmente, se puede aplicar pintura antihumedad transpirable que permita que la humedad interna salga sin deteriorar más la pared. Entonces es muy bueno, mire que es muy bueno de pronto todos estos productos y alternativas que existen en el mercado, pero que yo pienso que más que no tenga que intervenir, tengo que analizar el contexto donde tengo la humedad. Bastante importante el contexto. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que yo de pronto tape la humedad ahí?
pero que exteriormente el tubo siga drenando, si hay un tubo roto por fuera de mi casa o del edificio, o si el agua sigue tratando como de llegar, ¿qué voy a hacer? Muy difícil, muy difícil. Entonces, lo mejor es eso. Lo mejor que puedo yo hacer es tratar de encontrar cuál es la causa o lo que está generando mi humedad por capilaridad y ya tener como un diagnóstico. Y como les digo, insisto nuevamente, qué pena ser tan reiterativo, pero preguntarle a los expertos, a una empresa especialista en permeabilizaciones, a los aplicadores que se han capacitado mucho en el tema y conocen, y que ellos recomienden. Bueno, vamos a mirar estas observaciones adicionales. Las lluvias intensas y temporadas frías pueden exacerbar los problemas de capilaridad, elevando el nivel freático y aumentando la humedad en sótanos o plantas bajas cadena. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de pronto la, la temporada invernal amenaza mucho la parte del aumento de la humedad por capilaridad. Entonces, tenemos que también tenerlo en cuenta. Bueno, por aquí voy a leer unas preguntitas. Qué pena, pues que no las había visto aquí, pues ya terminando la capacitación. Vamos a hablar de esto, de esto que dice en el chat. Aquí dice que si en las terrazas de los edificios para mucho que filtran el agua, aplicamos impermeante. Bueno, esta es la misma que leí ahorita. ¿Qué más hay por aquí? Ah, bueno, aquí dice que se cambió los tres últimos ladrillos. Ok. Bueno, compañero, entonces recuerden, mire, en la época invernal en nuestros países y en las diferentes zonas, pues van a aumentar el trabajo para ustedes, señores aplicadores. ¿Por qué? Porque el agua se va a estar metiendo por todos lados. Y ustedes como conocedores del agua, conocedores de todas las propiedades que tiene el agua, pues se van a dar cuenta que cuál va a ser el remedio o qué es lo que van a utilizar, ¿no es cierto? Para de pronto eh, poder generar un alivio a esa situación. El tratamiento más adecuado depende del diagnóstico preciso. La recomendación general es acudir a profesionales que puedan medir con higrómetros, análisis de sales y proponer las soluciones más efectivas, que es lo que yo les vengo diciendo y es como de pronto yo quiero concluir el tema. Muchachos, y es que de pronto en los procesos de impermeabilización, lo más importante es que ustedes hagan un buen diagnóstico a conciencia y con conocimiento de causa. No es bueno yo por ganarme un trabajo ir a decirle mentiras al cliente. No, eso se le arregla con una pinturita, eso echémosle una coraza que eso ya queda, eso raspamos y ya. Y a los 6 meses o antes ya la pintura empezó a descascarar otra vez o a ponerse amarillenta y a filtrar el agua. Miren las herramientas tan buenas que de pronto en esta capacitación se dieron. Vamos a hacer la prueba del plástico. A veces de pronto las humedades por capilaridad no se ven mucho, pero entonces vemos que la pintura uno le echa algo ahí y todo lo que le echamos ahí se cae, porque no pega. ¿Por qué? Porque hay humedad. Y ustedes no pueden ver una molécula de agua, pero de pronto sí la pueden atrapar. Y ese tema de la bolsita, de poner un plastiquito ahí pegado con cinta por 2 o 3 días, les va a dar una idea si hay humedad o no hay. Me parece pues algo muy bacano para de pronto, de una manera práctica, porque todo el mundo no tiene higrómetros, todo el mundo no tiene bombas de carburo. Es complicado.
Y si yo la quiero identificar, quiero hacer la prueba casera, si el agua se me está metiendo en mis cimientos, entonces puedo de pronto identificar con precisión ese tipo de humedades. Bueno, conclusiones y pasos recomendados. Diagnosticar con precisión. Inspección visual, higrómetro. Bueno, evaluar los niveles de intervención factible, obras, barreras, drenaje, técnicas menos invasivas, inyección química, electroósmosis o mitigación superficial, pintura, ventilación. Elegir la solución adecuada, pues según presupuesto, invasividad aceptable y tipo de inmueble. Pues todo eso es lo que yo les decía ahorita al principio, el contexto donde esté mi edificación. Implementar, idealmente con una empresa especializada. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque yo insisto mucho en eso. Zapateros o zapatos. Para asegurar una aplicación correcta. Verificar resultados mediante mediciones posteriores y observación de evolución. Hombre, es que hicimos la impermeabilización por capilaridad y entonces estamos mirando a ver si eso sí sirvió, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes tienen que estar. La idea es que ustedes, muchachos, de pronto pongan en práctica todo esto. Me interesa mucho más que todo de todo esto que nosotros hablamos, que ojalá las presentaciones les lleguen a todos ustedes para que las repasen, para que sean como una guía de estudio, una guía de estudio para que se vuelvan expertos. Yo siempre he dicho, las capacitaciones deben de servirnos siempre para nosotros mejorar nuestros negocios. Bueno, compañeros, muchas gracias por su participación. Robert siempre atento a los problemas de impermeabilización y vamos a seguir dando estas capacitaciones cuando tengamos la oportunidad por acá. Bueno, por aquí me escribe César Augusto, dice, siempre es necesario conocer el origen de las humedades, conocer el sistema para hacer una buena reparación. Claro que sí, hombre César, así es, así es. Tiene que ser así y entre más conocimiento tengamos, más confianza generamos a los clientes. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención, compañeros. Especialistas, recuerden que tenemos estos espacios los lunes, miércoles y jueves para que se puedan conectar a las diferentes capacitaciones. Muchas gracias por la participación. Feliz noche.